en Efesios. Hoy vamos a compartir Efesios capítulo 6, versículo 4. Y el tema de hoy es, no suelo ponerle título a las predicaciones, pero vamos a empezar hoy. Y el tema es, ¿cómo criar a nuestros hijos en el Señor? ¿Sí? Es la primera parte. Hemos acordado junto a nuestro hermano Matías que íbamos a hacer una parte cada uno, compartiendo este pasaje, este versículo de Efesios. Lo dividimos y bueno, así que hoy comenzamos con esta primera parte. Leemos nuestro versículo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alumbra, que nos alienta, que nos enseña, que nos exhorta. Que hoy podamos entender, Señor, las responsabilidades como padres que tú nos demandas a cada uno de nosotros. Y también pedirte que cada una de las personas que están en este lugar, al oír el mensaje del Evangelio, pueda ser transformada. Gracias por este tiempo, que pueda ser claro, te pido, y que mis hermanos puedan estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Es sorprendente aquí cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da instrucción a los padres en solo un versículo, en solo una oración. O sea, como hemos leído, solamente una oración para instruir a los padres, ¿no? Y aquí en nuestro versículo de hoy podemos ver que tenemos dos mandatos. Y dice, uno de ellos, un mandato es negativo y un mandato es positivo. El mandato negativo es, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto significa que debemos tratarlos con amor. Significa que debemos tratarlos de una manera que demostremos afecto hacia ellos para que no se vuelvan hostiles, para que en el futuro no sean personas llenas de rencor. Ese es el pasaje que le tocará compartir a nuestro hermano, esa sección del pasaje a nuestro hermano Matías. Y el otro mandato es positivo. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto tiene referencia al delicado y paciente proceso de educar a nuestros hijos de una manera que ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesús. Y es la sección que hoy nos enfocaremos, la parte del pasaje que hoy nos enfocaremos, del versículo, del mandamiento positivo. Y a pesar de que es un mandato simple, la mayoría de las personas miran la responsabilidad de ser padres con cierto temor. Cuando comenzamos a criar a nuestros hijos, muchas veces tenemos temor, aquellos que tenemos hijos. Y hay personas que les aterra la idea de tener hijos. Aunque sin lugar a duda es una gran responsabilidad. Pero hay razones que muchas veces escuchamos que estas personas tienen, que hasta suelen ser superficiales. Y me gustó y lo resumí a ellas en 3 razones superficiales en cierto punto, ¿no?, que muchas personas tienen. Y son, primero, que cuesta mucho dinero criar hijos, que demanda demasiado tiempo y que demanda demasiado esfuerzo y energías. Y en verdad criar hijos cuesta dinero. Lleva un valor económico, ¿o no? Algunos de ustedes han sido bendecidos con muchos hijos y supongo que les cuesta mucho más, porque cuesta la comida, cuesta la ropa, cuesta el médico, cuesta la escuela. Son costos económicos. También demanda mucho tiempo para los padres el criar los hijos. Y muchas personas posponen sus metas personales muchas personas posponen el tener hijos para poder concluir con sus metas personales. Porque el tener hijos y el criarlos demanda mucho tiempo.
Pero cuando Dios nos da hijos, nos da la responsabilidad también de pasar tiempo con ellos. Y por último también toma y demanda mucho esfuerzo y energía el criar a los hijos. Cuidar a los chicos, involucrarnos en sus actividades. Y a medida que van creciendo tienen muchas más actividades y debemos acompañarlos y estar con ellos. Y demanda esfuerzo y energía. Y ciertamente esas son razones válidas, son razones reales, pero son hasta algún punto superficiales. Porque hay una razón en la crianza de los hijos, para nosotros los cristianos, que se nos hace difícil a causa de dos presiones que quiero compartir. Y una de esas razones es una presión externa y la otra es una presión interna. La presión externa es la cultura que nos rodea, el mundo que nos rodea. En otro tiempo, la vida mayormente estaba centrada en el hogar, la vida de la familia estaba centrada en el hogar. Y el mundo no tenía mucha influencia sobre la familia. Estoy hablando mucho tiempo atrás, ¿no? Y hoy no es así. Antes los niños eran moldeados por lo que sus padres les enseñaban, por lo que la escuela les enseñaba, que era casi acorde a lo que sus padres les enseñaban a sus hijos, no como hoy. Los niños eran expuestos a cosas que ellos podían digerir, de acuerdo a su edad, a su situación. Y había cosas que los niños conocían que no conocían hasta que llegaban a una edad apropiada. Había cosas que ellos no sabían hasta que llegaban a una edad apropiada. Pero todo comenzó a cambiar. ¿Cuándo? Comenzó a cambiar de una manera acelerada a través y a causa de la electrónica, a través de los medios de comunicación, de la televisión. ¿O no es así? Y esto ha producido una generación de niños expuestos a todo tipo de información, a cualquier tipo de información. Y con solo prender la televisión, ellos pueden ser bombardeados por cualquier tipo de ideas, por cualquier tipo de información, en cualquier momento, sea a la mañana, a la tarde. Cuando prendemos la televisión podemos ver las novelas que hoy pasan, las escenas que pasan, las palabras que dicen. Y los niños son bombardeados, no solamente con malas palabras y esas cosas, sino con ideas erróneas. Las computadoras, el Internet. El Internet puede abrir las puertas a lo mejor del mundo, como también a lo peor, a lo más horrendo. Y bajo el ataque de este mundo corrupto, los niños están bajo toda clase de influencia negativa, que eso luego trae problemas e inconvenientes en el hogar, en la crianza de los hijos. Toda esta presión externa sobre nuestras familias se agrava aún más cuando, a causa de la presión interna, que es la naturaleza pecaminosa de cada ser humano. Esta es la segunda presión. Primera presión es la presión externa, la cultura que nos rodea. Y la otra presión es la naturaleza caída de todo ser humano. Todo niño nace, todo bebé nace con la disposición a hacer el mal. Todo niño nace pecador, con la disposición a hacer el mal. Ellos pueden ser bonitos, pueden ser graciosos y simpáticos, pero ese bebé y esa criatura no es inocente con respecto al mal. El mal ya viene en sí mismo. Y nuestros hijos nacieron afectados por el pecado. Aunque no nos guste reconocerlo,
pero es así, es lo que la Biblia nos enseña y ahora lo vamos a ver. No vienen a este mundo buscando a Dios, no vienen a este mundo buscando a Dios y su justicia. Ellos vienen a este mundo, como nosotros también, para buscando satisfacer nuestros deseos e inclinaciones pecaminosas. Romanos 3:10 lo deja bien claro. ¿Qué dice? Si me quiere acompañar. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, alguien que busque a Dios. No dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay algunos que hacen lo bueno. No, dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. Hay algunos. No, dice, no hay ni siquiera uno. Y hoy cuando escuchamos hablar y podemos ver en la televisión, en la radio, en cualquier lugar que nos encontremos hablar de asesinatos, de violaciones, de abuso a niños, nos hacemos quizás una pregunta, o muchas personas hacen esta pregunta. ¿Qué hicieron los padres de esas personas, de esos asesinos, pedófilos, abusadores, delincuentes? ¿Qué hicieron los padres cuando eran niños? La suposición es que todos los delincuentes, asesinos y violadores se criaron en un entorno de maltrato, o sea que fueron maltratados, que se criaron en un ambiente abusivo. Y aunque esto podría ser verdad, el problema no es tanto lo que sus padres no hicieron, sino que es lo que sus padres no hicieron. Son el producto de lo que sus padres no hicieron y lo vamos a ver. Así que la pregunta no es qué es lo que sus padres les hicieron, sino que las preguntas que tendríamos que hacernos es qué es lo que sus padres no le hicieron. Proverbios 22:15 nos dice, para aquellos que toman notas, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que aquellos que se vuelcan a una conducta pecaminosa, deliberada, lo hacen simplemente porque están siguiendo el camino natural de su naturaleza pecadora, que ya mora en ellos, con la cual nacieron pecadores. Y si los padres, es una advertencia también para nosotros, si los padres no se comprometen a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, si no usan la vara, como dice Proverbios, simplemente estaremos permitiendo que los niños den expresión por completo a toda su perversidad, de toda su pecaminosidad. Salmo, capítulo 58, versículo 3, para que usted pueda entender esta idea de que los niños ya nacen pecadores. 58, versículo 3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Todo niño nace pervertido, nace siendo un pecador. Salmo 51, versículo 5, ahí, cerca del versículo que compartimos. David dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo que desde el momento de su concepción él ya era un pecador. Esta era la confesión de un hombre culpable. Él estaba reconociendo quién era. En pocas palabras, los seres humanos son pecadores desde el momento que salen del vientre de sus madres.
¿Y por qué remarcamos eso? ¿Y por qué es importante esto? Es fundamental que como padres podamos entender esta doctrina que se llama, que se cataloga bien dicha como la depravación total. Es fundamental que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender cuál es nuestro rol como padre y como madre. ¿Qué debemos hacer con estos niños que tenemos? Si son pecadores. Podemos enseñarles virtudes morales, podemos enseñarles que tengan una buena conducta. Sí, pero lo que debemos buscar es que ellos pasen de las tinieblas a la luz. Debemos buscar que su corazón sea transformado por Cristo, para que en vez de amar el pecado, amen la justicia. En vez de ceder a sus malos deseos, quieran agradar a Dios. En todo lo que nos enfoquemos por hacer, en todo lo que hagamos como padres, como padre y como madre, debemos enfocarnos en guiar a nuestros hijos a la gracia transformadora de Cristo, para que Él sea quien los cambie. Y muchas personas ven a los niños como angelitos, especialmente las abuelas. Yo lo suelo ver con mis hijos. Las abuelas dicen que ellos son angelitos. Y Dios no nos dio angelitos para que nosotros los cuidemos atentamente porque ellos se van a perder o se van a desviar. No. ¿Qué acabamos de ver? Que ellos ya nacen pecadores, pervertidos, ya vienen perdidos. No son angelitos. Ellos necesitan ser guiados a la salvación y a la fe en Cristo. Y vemos que este mundo en cierta manera reconoce que los niños tienen una tendencia al mal. Lo reconoce. Pero la solución que el mundo da es ridícula. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los hijos no tienen suficiente autoestima, no tienen suficiente amor propio, no piensan bien de sí mismos. Esa es la solución que hoy presenta el mundo y ellos dicen que nuestros hijos y los niños necesitan verse como personas buenas, nobles y maravillosas, que necesitan pensar mejor de ellos mismos. Por lo tanto, cuando los niños hacen algo malo, no debemos decirle que ellos son culpables, no debemos castigarlos. Dice que en cambio debemos alentarlos y decirles que necesitan amarse y aceptarse a sí mismos como son. Pero si hacemos esto, es como tirar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque ellos, los niños, ya tienen una inclinación al pecado. Y si nosotros les decimos a ellos que deben amarse a sí mismos, estaríamos justificando su conducta y estaríamos evadiendo el problema del pecado en sus vidas. Y esta actitud o esta idea del mundo de amarse a sí mismo es aceptada hoy, muy aceptada y es muy popular hoy. Es aceptada por docentes, por psicólogos, por muchas personas. Pero esto es opuesto a lo que Dios enseña. Y ahora lo vamos a ver en las Escrituras. La Biblia no dice nada positivo sobre la autoestima o cualquier clase de egocentrismo. En cambio nos enseña esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios nos enseña, la Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados. O sea que somos culpables. La Biblia nos enseña en Lucas, capítulo 9, versículo 23, que debemos negarnos a nosotros mismos, no amarnos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que debemos considerar a otros más importantes que a nosotros mismos, no amarnos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña, y Cristo nos enseña, en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, que debemos cultivar la misma clase de humildad
y abnegación que Cristo nos dejó como ejemplo. Lo importante no es criar hijos que se sientan bien buscando y expresando satisfacción personal, sino lo que nosotros debemos hacer es confrontarlos con su condición de pecado y su necesidad de salvación. En otras palabras, esto es una tarea de evangelismo. Debemos evangelizar a nuestros hijos. Y ahora quiero que podamos ver cómo implementamos la tarea de evangelismo en la crianza de nuestros hijos y qué es lo que ellos necesitan saber. Ellos necesitan saber que han violado la ley de Dios y que no tienen capacidad de obedecerla en ellos mismos. No hay poder en ellos para poder obedecer la palabra de Dios. Y que sus corazones tienen que ser transformados por Dios o perecerán en el infierno. Esto es duro y a muchas personas no les gusta oír esto, pero es lo que la Biblia dice y es lo que nuestros hijos deben conocer. Debemos enseñárselo con palabras claras que ellos puedan entender. Y la tarea de evangelismo no es distinta para nuestros hijos como lo es para las personas del mundo con las que compartimos el evangelio, quizás en nuestro trabajo, en las plazas, en el colectivo. Todas las personas son pecadoras. El mensaje es el mismo, no cambia. Y quizás tú ahora te estás preguntando, ¿y cuándo comenzamos a predicarle, a enseñarle el evangelio? ¿A qué edad comenzamos a hablarle a nuestros hijos? Bueno, ¿cuándo comenzamos? Deuteronomio 6 nos dice que en todo momento, allí en Deuteronomio dice, enseñarás a tus hijos mis palabras al levantarte, a ir en el camino, al estar en tu casa y al acostarte. O sea, todo el tiempo le enseñarás y les hablarás de Dios. Bueno, ¿a qué edad comenzamos a hablarle? A una edad que ellos puedan entender, que puedan razonar, que puedan entender. Lo hacemos desde el comienzo de sus vidas. Continuamente le hablamos del Evangelio. Debemos enseñarle de manera continua y conforme nuestros hijos crecen, el Señor hará la obra. Él es quien los va a convencer de pecado, Él es quien les va a hacer ver su condición de pecadores y Él es quien los moverá a arrepentirse y a colocar su fe en Cristo. La obra es del Señor. Y a esto podríamos llamar, a este proceso, pasos hacia Dios. Y ahora me gustaría compartirles un bosquejo que les puede servir a aquellos que son padres, a aquellos que son abuelos, ¿por qué no? Y a aquellos que quizá todavía no tienen hijos, pero en un futuro lo tendrán, si Dios lo permite. Una guía para poder compartirles el Evangelio a nuestros hijos. Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Nos preguntamos. Bueno, primero, comiénzale enseñándoles la santidad de Dios. Que Dios es santo. Enséñales que Dios es un Dios santo, que odia el pecado, que nunca hace nada malo, que aborrece el pecado, que no puede ver la iniquidad. Y tenemos varios pasajes para poder compartir. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Dice el Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto es lo que los niños tienen que aprender. ¿Qué tienen que aprender? Que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, que Dios odia el pecado, que Dios castiga al pecador y que aquellos que viven en pecado nunca podrán estar
ante su presencia. Nunca podrán estar ante su presencia. En segundo lugar, enséñales a tus hijos acerca de su pecado. Debemos enseñarles a ellos que todo ser humano es pecador. Todo ser humano. Para que ellos puedan ver que no solamente ellos son pecadores. Porque muchas veces ocurre eso. Ellos, cuando les hablamos de la santidad de Dios, del pecado, ellos piensan que solamente ellos son pecadores. No, tenemos que enseñarles que todas las personas son pecadoras. Que todos estamos afectados por el pecado. Y que el Evangelio es un remedio precioso para el pecado, porque ninguno de nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos. Y necesitamos el perdón de nuestro Señor. Quizás podemos contarles cómo hubo un momento en que nosotros tuvimos que reconocer que éramos pecadores. Podemos contarles que en algún momento nosotros fuimos y reconocimos que éramos pecadores y que el Señor nos cambió, que el Señor nos transformó, que el Señor nos dio su perdón. Háblale cómo tú te convertiste, cómo pasaste a ser cristiano. Y debemos mostrarles que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, que Cristo tiene que perdonarnos, que no hay obra que sea suficiente. Y Romanos capítulo 3, versículo 20 lo dice. Si me quiere acompañar, lo leemos. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y a este punto debemos traer a nuestros hijos, a que ellos puedan ser conscientes de que Dios es santo, que ellos puedan ver que son pecadores, que no pueden lograr nada en sí mismos. Y es importantísimo que ellos reconozcan quién es Dios y que ellos entiendan su condición de pecadores. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos llevarlos a Cristo. Así que en tercer lugar, enséñales a tus hijos lo que Cristo ha hecho y enséñales a tus hijos quién es Cristo. Háblales de Jesús. Diles que Él es Dios hecho carne. Dios vino y se hizo hombre, pero sin pecado. Como lo dice Juan, dice que Él vino y habitó entre nosotros, hecho como uno de nosotros, pero Él no tuvo pecado. Diles, como dice Apocalipsis 17, 14, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, el Supremo. Como lo dice Filipenses 2, 10, que Él vino humildemente a este mundo, pero que su Padre lo exaltó. Diles, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Cristo vino a vivir una vida pura y sin pecado. Y dile, como lo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, que Él no cometió pecado y que en Él no se halló engaño en su boca. Y luego le dices que Cristo fue entregado como sacrificio por nuestros pecados. El Cordero Santo, el Cordero sin pecado, fue entregado por nosotros. Dile que Él recibió la paga por nuestros pecados. Y dile que ese castigo era el que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ese castigo y esa ira de Dios que fue sobre Él. Tenemos que explicarles que Él llevó nuestros pecados, pero que luego resucitó para que podamos ser justificados, ser declarados justos en Dios. Lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25, para aquellos que toman notas.
En otras palabras, Cristo salió de la tumba. No solamente vivió una vida perfecta, sin pecado, sino que también Él dio su vida en la cruz. Pero también Él salió de la tumba, resucitando. Debemos mostrarles que Cristo resucitó. Y que eso es una demostración de Él, que Él ha vencido y ha pagado por nuestros pecados, ha conquistado la muerte y ha derrotado a Satanás. Y está bien que le contemos a nuestros hijos los relatos hermosos de los evangelios, que le contemos las historias de Jesús de los evangelios, pero debemos mostrarles cuál es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Si no, no tendría sentido solamente contarle historias. Y en cuarto lugar, debemos enseñar a nuestros hijos cómo ellos deben responder al Evangelio. Dile que Dios demanda arrepentimiento del pecador. Que Dios demanda una respuesta del pecador. Y esa respuesta es fe y arrepentimiento. Y debemos recordarles que Dios demanda arrepentimiento. Hechos, capítulo 17, versículo 30 dice: Dios manda a los hombres que se arrepientan. Hechos 16, 30. También nos muestra que debemos explicarle a nuestros hijos la necesidad que ellos tienen de confiar en Él como único Salvador. Diles que es cuestión de vida o muerte espiritual el buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Así que tú debes enseñarle a tus hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos, en primer lugar, que Dios es santo, sin pecado, que aborrece el pecado, que odia el pecado y que ningún pecador, ninguna persona que viva en pecado puede estar ante su presencia. Debes enseñarle que el hombre es pecador, que ha pecado, que ha violado la ley de Dios y que no puede cumplirla en sus fuerzas, en sí mismo no puede ser capaz de salvarse. En tercer lugar, debes enseñarle quién es Cristo, lo que Él ha hecho, su vida perfecta, su muerte en la cruz y que Él ha resucitado. Y en cuarto lugar, debes enseñarles que Dios demanda una respuesta, que ellos deben responder a Dios como seres pecadores. Y esta es una tremenda responsabilidad, pero a la vez es un gran privilegio poder, como padres, ser los medios que Dios usa para traer a los pies de Cristo a nuestros hijos. Es un gran privilegio. Y aquella persona que ha venido por primera vez, que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio, solamente queda, al oír estas palabras, que Dios demanda de ti que te arrepientas y que confíes en Cristo. Te lo ruego o perecerás, te lo ruego o perecerás. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de Él. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio, Señor. Cuán maravilloso es. Cómo nos humilla el ver esa salvación hermosa que nos has otorgado cuando no la merecíamos, Señor.